¿Vale la pena tener una freidora de aire? ¿Cuáles son sus riesgos y beneficios para nuestra salud? Muchas veces, un alimento puede ser muy noble y saludable, pero cuando se lo cocina, se llena de químicos nocivos que ponen tu vida y la de tus seres queridos en peligro. Sin darte cuenta, puedes estar intoxicándote silenciosamente todos los días. Soy el Dr. Rodrigo Nicolás Beller y hoy voy a contarte todo lo bueno y lo malo de las freidoras de aire, incluyendo lo que la industria de los alimentos no nos cuenta. También te mostraré las formas de cocinar que yo creo son más sanas y por qué. Comencemos con las 4 ventajas de las freidoras de aire. Primero, estas máquinas usan aire caliente que circula dentro de ellas para cocinar, lo cual es muy ventajoso pues no necesita agregar grasas ni aceites. Esto reduce significativamente las calorías que consumimos, lo cual tiene un gran impacto en la salud de tu corazón, tu metabolismo y tu cintura en el largo plazo. Fíjense, una sola cucharada de aceite, cualquiera que sea, girasol, oliva, aceite de coco, tiene por lo menos 100 calorías. Y para fritar, una persona utiliza en promedio entre 20 y 40 cucharadas. Ahora, cuando sumergimos los alimentos en aceites, ocurren dos cosas. Primero, 30% del peso final de ese alimento va a ser aceite que se absorbió. Esto multiplica por lo menos en 4 a 5 veces el total de las calorías no saludables que consumes. Y por más que el aceite sea sano, como oliva o aguacate, recuerda que es la dosis la que hace al veneno. Segundo, gran parte de ese aceite se quema, sobre todo cuando utilizas aceites de semillas vegetales refinados. Y cuando esto ocurre, se generan humos y sustancias cancerígenas. Enseguida te voy a dar más detalles. Entonces, en este primer punto, cuando comparamos a las familias que utilizan freidoras de aire con las que utilizan otros métodos de cocción, agregando aceites o grasas, la diferencia en las calorías es tremenda. Segunda ventaja, menor formación de compuestos tóxicos. En comparación con otros métodos, como fritar, asar o dorar en una sartén, podemos controlar mucho mejor la temperatura a la que cocinamos. Esto tiene dos ventajas importantísimas para tu salud. Por un lado, se preservan mejor los nutrientes de los alimentos, vitaminas, minerales, antioxidantes. El tiempo de cocción es más corto y si sabemos utilizarlas, el alimento se cocina de manera más uniforme, utilizando temperaturas menos extremas. Y por otro lado, esto reduce la formación de 3 sustancias muy peligrosas: acrilamidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP y aminas heterocíclicas. Les digo estos nombres para que los anoten y se fijen cuando vayan a obtener algún producto para cocinar o utensilio. Muchos vienen escritos en la etiqueta: menor formación de acrilamidas o menor formación de HAP. Estos son mejores. ¿Vieron esa parte crocante, quemadita que se forma en algunos alimentos cuando los salteamos o los doramos? Eso contiene acrilamidas, sobre todo cuando queda marrón más oscuro o negro. Esto es un compuesto cancerígeno relacionado al tumor de hígado, páncreas, intestino, próstata y no debemos comerlo. Lo mismo ocurre cuando tostamos el pan, u horneamos y fritamos las papas. Y los otros compuestos tóxicos que les mencioné también se forman más con los otros métodos de cocción que utilizan fuego abierto, muy alto, donde cuesta controlar las temperaturas, y se forman humos, gotea grasa quemada, como cuando asamos o doramos sin control. La tercera ventaja es que al utilizar solamente aire caliente para cocinar y no necesitar agregar aceites ni grasas, nuestro sistema digestivo digiere mejor lo que comemos. ¿Ya sentiste después de comer hinchazón, dolor, te llenas de gases? ¿O de noche cuando cenás tenés insomnio, pesadillas y al despertarte tenés esa sensación de acidez por reflujo ácido, gastritis? Esto es justamente porque las grasas o aceites que utilizamos para cocinar y evitar que nuestras comidas se peguen a las ollas y sartenes retrasan la digestión, perjudicando a todo el proceso digestivo. Peor aún si lo que cocinamos son porquerías ultraprocesadas que también dañan a nuestra microbiota intestinal.
Entonces, las freidoras de aire ayudan a mejorar estos síntomas digestivos, sobre todo a aquellas personas que son más sensibles o intolerantes a las grasas, siempre y cuando cocinemos alimentos saludables. La cuarta ventaja, sobre todo para aquellos que les gustan los alimentos más crujientes, es que las freidoras de aire realmente logran cocinar los alimentos de esta manera. Y si sabes usarlas, se pueden obtener texturas y consistencias, incluso un sabor muy similar al de fritar con aceite, sin utilizarlo. Hay personas que prefieren ponerle un poquitito de aceite al final de la cocción para que quede menos seco. Si lo hacen, utilicen algún aceite saludable, oliva o aguacate extra virgen y agréguenlo en forma de spray para no poner un exceso. Además, estas freidoras son realmente prácticas, fáciles de usar y versátiles, ya que no solamente imitan a las frituras, sino que algunas hoy en día vienen con una función muy parecida a la de hornear. Es decir, son multifuncionales, pudiendo prepararse incluso pasteles, pollos asados, entre otras comidas. Pero claro, no todo es perfecto, no voy a mentirles. Estas máquinas tienen sí problemas, 3 de ellos muy serios. Veamos ahora lo malo, incluyendo lo que la industria no quiere que sepas, y después les contaré en mi opinión cuáles son los métodos más sanos para cocinar. Primera desventaja, riesgo en la seguridad. En Estados Unidos, millones de freidoras de aire fueron retiradas del mercado por problemas de sobrecalentamiento, descargas eléctricas, incendios y otros defectos de fabricación que pusieron en riesgo a los usuarios. En Latinoamérica, este problema puede ser aún mayor, ya que en algunas regiones la regulación y la información sobre estos riesgos no es tan transparente como debería ser. Pueden no seguir las normas internacionales de seguridad o incluso estos peligros estar escritos en una letra muy chiquita si es que los escriben. Por eso, siempre adquiera productos de marcas reconocidas por su seguridad, por más que salga un poquito más caro. De igual modo, el riesgo de quemaduras e incendios domésticos son más bajos cuando se los compara con las freidoras tradicionales que utilizan aceites. Segunda desventaja, atención acá. Muchas freidoras de aire vienen recubiertas con teflón o productos derivados del PFOA. Utilizan esto como material antiadherente. Cuando estos productos se calientan mucho, se descomponen y generan humos tóxicos que se impregnan en los alimentos, principalmente cuando el teflón está dañado o rayado. Esto está relacionado con varios problemas de la salud, inflamación crónica, problemas de hígado, hormonales, algunos tipos de cánceres. Por eso, muchos fabricantes no están utilizando más este tipo de recubrimientos. Hoy en día, hay máquinas que vienen etiquetadas como libres de PFOA o sin teflón, recubiertas por ejemplo por acero inoxidable. Ahora, si las que consigues en tu ciudad vienen recubiertas con estos materiales, evita rayarlas, límpialas suavemente o compra por separado bandejas, canastillas, moldes de cerámica, vidrio, hierro fundido para utilizar dentro del air fryer. Pero fíjate que siempre sea compatible con esos materiales. Tercer peligro, la acrilamida que les conté también puede formarse en las freidoras de aire. Esto ocurre sobre todo cuando se cocinan los alimentos más allá de su punto de dorado. Como siempre les digo, independientemente del método de cocción, dorado sí, quemado no. Para evitar esto, hay que utilizar temperaturas más bajas, tiempo de cocción menos prolongados, ir siempre mirando, revisando mientras cocinamos hasta que le agarremos la mano a esta máquina. De igual modo, los estudios muestran que las freidoras de aire reducen en hasta 90% la formación de acrilamidas cuando se compara con otros métodos de cocción y cuando se las sabe utilizar. Esto baja no solamente el riesgo de cáncer, sino de inflamación crónica en nuestro organismo. Pero entonces, ¿cuáles son los métodos más seguros y sanos para cocinar? En mi opinión, cualquier método que evite quemar, formar costras negras, humos tóxicos, que no requiera calentar o quemar aceites, grasas y que además preserve los nutrientes de los alimentos, es el más adecuado. Eso depende mucho de nuestras habilidades, pero en general los mejores métodos son cocer al vapor, hervir, saltear, hornear, utilizando siempre las menores temperaturas posibles
e incorporando ingredientes saludables. Recuerden que las freidoras de aire no transforman los alimentos en saludables. Si se usa para calentar o cocinar porquerías que vienen en paquetes, plásticos, procesados, lo que comes va a seguir enfermándote.